Cada vez que termina un año los hombres solemos hacer un balance de lo que ha sido ese año, para bien y para mal. Y creo que es bueno que los cristianos también hagamos balance al cabo del año para examinarnos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe, como les dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Así que quiero compartir contigo algo que llevo muchos meses valorando y reflexionando para saber si uno mismo, en este caso yo mismo, saber si realmente yo soy cristiano. Y hay un solo versículo en la Biblia, que es en el que he estado pensando estos últimos meses, que es capaz de identificar si realmente somos o no cristianos. Un solo versículo es suficiente para examinarnos a nosotros mismos y voy a compartirlo contigo. Dice así: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es uno de los versículos más directos, más clarificadores que existen en toda la palabra de Dios para saber si una persona realmente es cristiana o no es cristiana. Da igual la posición que ocupe, da igual cuánta sabiduría tenga, da igual cuántos años lleve profesando el cristianismo. El texto dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. El texto completo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y termina: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que aquí tenemos asociada la idea de que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el Espíritu de Cristo se desarrollará en nosotros. Y si esto no es así, entonces tenemos un problema que está bastante bien definido en una cita que encontré que dice: Dios no tiene nada que ver con la pretensión. Él recibirá en las cortes celestiales solo aquellos cuyo cristianismo sea genuino. Las vidas de los profesos cristianos que no viven la vida de Cristo son una burla de la religión. Así que la cita nos está diciendo que los que no viven la vida de Cristo son profesos cristianos, que están pretendiendo vivir un cristianismo sin vivir la vida de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros examinarnos para saber si realmente estamos viviendo con el Espíritu de Cristo? Pues tenemos que examinarnos con el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5, 22 y 23, que es uno solo, desarrollado en 9 facetas, es lo que determina si realmente nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, porque el fruto del Espíritu y el fruto o el carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo, son una misma cosa y vamos a verlo. Y observa que cada una de las características del fruto del Espíritu son características que Jesucristo manifestó en esta tierra. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor. Y en una ocasión dice el Evangelio que Jesús, mirándole, le amó a una persona que pretendía ser cristiano, pero tenía un ídolo que lo separaba de él mismo. Y Jesús no solo nos amó con acciones, sino a través de la mirada. El amor no se mide por palabras, sino por acciones, porque son estas últimas las que verdaderamente demuestran amor. Eso es lo que dice Juan 3:16. Así que muchas veces podemos llenarnos la boca de
palabras bonitas para otra persona, pero son las acciones las que demuestran el amor hacia las personas. La segunda característica del fruto es el gozo. Dice que Jesús en un momento dado se regocijó, porque Jesús era una persona gozosa, tenía esa característica del fruto del Espíritu. Tenía gozo, vivía con gozo. La tercera característica es la paz. Cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Él vivía en paz, tenía paz y transmitía paz. Así debe ser también con nosotros. La cuarta característica es la paciencia. Y se habla en 2 Tesalonicenses 3:5 de la paciencia de Cristo, como una referencia que nosotros también tenemos que tomar para nosotros mismos, porque no puede ser que uno pretenda ser cristiano y no tenga paciencia, como la tuvo Cristo. La quinta característica es la benignidad. El apóstol Pablo habla en Romanos de la benignidad de Cristo que nos guía al arrepentimiento. Una vez más, no dice que las palabras que Jesús dijo son las que nos guían al arrepentimiento. Nos guían arrepintiendo las buenas acciones que Él hizo. Es lo que nos conmueve. Y nosotros, si pretendemos ser cristianos, debemos de ser benignos también, igual que fue Cristo benigno. La sexta característica es la bondad. Dice el apóstol Juan: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Así que, por un lado, Jesús no solamente era benigno, tenía una actitud buena, sino que además tenía bondad, que era la benignidad en acción. La séptima característica es la fe. Obviamente se nos dice en el Evangelio que Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús, el autor de donde nace la fe, y aquel que también demostró fe. Consumador, en realidad, no consumidor. Él llevó a la práctica la fe, igual que lo debemos hacer nosotros, porque sin fe, dice el Evangelio, nadie puede agradar a Dios. Así que esta es otra de las características que el cristiano también debe de desarrollar. La octava es la mansedumbre. Se nos dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso. Jesús era una persona mansa, no era una persona violenta. Y no solo violenta física, sino verbal, porque a veces uno puede ser violento verbalmente. Jesús era manso. Y nosotros tenemos que aprender a ser mansos, porque ¿de qué vale ser cristiano y ser violento? Es una contradicción, de hecho. Y la última característica del fruto es la templanza o el autocontrol. En Mateo 27, cuando van a crucificar a Jesús, en el juicio que se le estaba haciendo, juicio injusto por cierto, Pilatos le dijo: ¿no oyes cuántas cosas dicen contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. Jesús tuvo dominio propio para no empezar a argumentar y a defenderse a sí mismo. Nosotros tenemos que tener también dominio propio para callar cuando tengamos que callar. Esta es una de las características menos comunes en los cristianos, que a veces hablamos mucho más de lo que debiéramos. Observa que las 9 características del fruto del Espíritu se desarrollan en la vida de Jesús como un ejemplo para nosotros de que también tenemos que desarrollarlas, igual que Él las desarrolló.
No podemos pretender ser cristianos que tengamos 5 de estas características y 4 no, o 7 sí y 2 no. El fruto se desarrolla todo o no se desarrolla como debe desarrollarse. Es un crecimiento progresivo este del fruto del Espíritu, porque tenemos que morir al yo, tenemos que morir al mundo y tenemos que morir con Cristo también. Es un desarrollo que debe de ocurrir en nosotros. Y es posible que puedas estar pensando que yo te estoy predicando este mensaje para ti, pero no es así, porque en realidad este mensaje estuve compartiéndolo hace unos meses atrás con un grupito de personas, y cuando yo lo compartía con ellos les decía, esto que os estoy presentando no es para examinaros a vosotros si estáis en la fe. Este es el resultado de un examen que yo mismo me he estado haciendo. Y les decía, y tengo que confesar, que yo no he desarrollado el fruto del Espíritu como Jesús lo desarrolló. Y es por ese motivo que lo he preparado, para darme cuenta de que yo no estoy desarrollando el fruto del Espíritu como Dios quisiera que lo estuviera desarrollando. Hay lagunas en mi carácter y lo único que queda hacer es pedirle a Dios que haga un milagro para que vaya transformando aquellas áreas de la vida que no corresponden con el Espíritu de Cristo. Porque como hemos leído al principio, el que no tiene el Espíritu de Cristo, hemos leído, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que todos estamos en el proceso de desarrollar el Espíritu de Cristo o en una situación inversa a esa, estar cada día más lejos de tener el Espíritu de Cristo. Y mi deseo para mí, y quizás también para ti, es que seamos de los que desarrollemos el Espíritu de Cristo con todas las características del fruto del Espíritu, que como antes he dicho, es una misma cosa. Y una última idea que quisiera compartir contigo es este versículo, que dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Nunca nosotros, por nosotros mismos, podremos hacer nada que nos ayude a desarrollar el Espíritu de Cristo. Esto depende 100% de la acción de Dios en nosotros para que eso sea posible, tal y como dice este texto bíblico. Espero que esta reflexión te haya ayudado y que puedas, si tú quieres examinarte a ti mismo a la luz de el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu, y valorar si estás viviendo a la altura de lo que Dios nos pide, o si Dios también tiene que hacer en tu vida un milagro igual que en la mía. Que Dios te bendiga.